Era solo otro sábado más para Eduardo, quien como de costumbre, estaba frente a la tumba de su difunta esposa. Sin embargo, algo lo inquietaba. Otras flores empezaron a aparecer en el lugar, dejadas por alguien desconocido. Decidido a resolver ese misterio, Eduardo estaba a punto de descubrir la verdad cuando alguien se acercó y dijo: «No vuelvas más aquí». Eduardo se acomodó la camisa por 10ª vez mientras se miraba en el espejo de la habitación. Sus ojos cansados y las arrugas alrededor de ellos contaban una historia de dolor y culpa que había cargado durante 3 largos años. Respiró hondo, tomó las llaves del auto y salió de casa, listo para otro sábado rutinario. El camino a la florería era familiar, cada curva y semáforo grabados en su memoria. Al llegar, el sonido de la campana anunció su entrada, y ahí estaba Leticia, como siempre, sonriendo amablemente detrás del mostrador. «Buenos días, Eduardo», lo saludó, su tono cálido contrastando con la melancolía que él cargaba. «Lo de siempre», asintió Eduardo, con una pequeña y forzada sonrisa en los labios. «Por favor, las rosas blancas». Mientras Leticia preparaba el ramo, Eduardo observaba la tienda. El aroma de flores frescas llenaba el aire, trayendo una paz momentánea. Las paredes estaban decoradas con fotografías de arreglos elaborados, probablemente obra de Leticia. Siempre admiró su talento con las flores. «Aquí tienes», dijo Leticia, entregándole el ramo cuidadosamente envuelto. «Espero que tengas un buen día, Eduardo». Él agradeció y salió, sintiendo la mirada de Leticia en su espalda. Siempre se preguntaba sobre la historia de ese hombre, tan dedicado y tan triste. El cementerio no quedaba lejos. Eduardo estacionó el auto y caminó entre las lápidas, su corazón pesado con cada paso. Al llegar a la tumba de Paulina, se arrodilló, colocando las flores frescas. «Otro sábado más aquí contigo», Paulina susurró, su voz sofocada por la emoción. Eduardo se quedó allí, perdido en pensamientos y recuerdos. El día estaba soleado, pero para él, siempre parecía nublado. Las horas pasaron, y cuando finalmente se levantó, sus articulaciones dolían por haber pasado tanto tiempo sentado en el suelo frío. La semana siguiente, la escena se repitió. Eduardo entró en la florería, pero esta vez, algo en su expresión hizo que Leticia dudara. «Eduardo, ¿todo está bien?», preguntó, preocupada. Él se detuvo, reflexionando sobre la pregunta. «Hoy hace exactamente 3 años», dijo, su voz casi en un susurro. Leticia rodeó el mostrador, acercándose a él. «Lo siento mucho, Eduardo. Debe ser un día difícil para ti». «Sí, lo es», respondió, sintiendo el peso de las palabras. «A veces me pregunto si algún día esto será más fácil». «No puedes culparte por lo que pasó», dijo Leticia tratando de consolarlo. Eduardo la miró, sorprendido por su percepción. «Pero tengo parte de la culpa», admitió. Leticia lo guió hasta un sillón en la esquina de la tienda, ofreciéndole un café. «¿Quieres hablar sobre eso?», preguntó suavemente. Eduardo permaneció en silencio por un momento, pero sintiendo la necesidad de desahogarse, comenzó a contar. «Cuando recibí una oferta de trabajo para un proyecto de 1 año en el extranjero, Paulina me suplicó que la rechazara, me pidió que me quedara y luchara por nuestro matrimonio, que estaba pasando por un mal momento. Yo pensaba que un tiempo separados podría ser lo que necesitábamos para respirar, para reencontrarnos después de un tiempo apartados. Pero la noche antes de mi partida, Paulina me dijo, con lágrimas en los ojos, que para ella, aquello era el final». Se detuvo, el dolor claro en su rostro, y continuó en voz baja. Dijo que, al aceptar esa oferta, yo estaba eligiendo el trabajo en lugar de nuestro matrimonio. Pensé que estaba haciendo lo mejor para los dos, para nuestro futuro. Pensé que 1 año fuera nos haría bien. Eduardo apretó los puños, sintiendo la culpa profundamente arraigada. Ese año fue peor de lo que imaginé. La comunicación se volvió cada vez más difícil. Las llamadas eran breves, y sus palabras se volvían más frías. Estaba distante, y traté de convencerme de que solo era la distancia, que cuando volviera, todo estaría bien. Pausó para respirar, el dolor de revivir aquello pesando en su voz. El día en que regresaría, ella me llamó.
Dijo que me iría a buscar al aeropuerto, que necesitábamos hablar. Creo que quería reconciliarse, que todo volvería a la normalidad. Pero nunca llegó. El accidente ocurrió antes de que pudiera encontrarme. Leticia escuchaba atentamente, con el corazón dolido por el sufrimiento que veía en los ojos de Eduardo. No podías prever eso, Eduardo, dijo. Los accidentes pasan. No fue tu culpa. Eduardo negó con la cabeza, como si la culpa aún pesara sobre él. Ella venía a buscarme. Nunca debía haberme ido. Debía haber puesto nuestro matrimonio primero. El silencio se mantuvo entre ellos por unos momentos. Finalmente, Leticia habló. La amabas, y ella lo sabía. Estoy segura de que no querría verte torturándote así. Eduardo miró a Leticia, viendo bondad en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de algo diferente a la culpa, quizás gratitud. En las semanas siguientes, las visitas de Eduardo a la florería tomaron un nuevo rumbo. Comenzó a llegar un poco más temprano, trayendo café para Leticia. Sus conversaciones se extendían más allá de las flores, hablando de la vida cotidiana, de las pequeñas alegrías de la vida. Leticia notó el sutil cambio en Eduardo. Sus ojos parecían un poco menos pesados, su sonrisa un poco más genuina. Se encontraba esperando esos momentos de los sábados, aunque intentaba no hacerse ilusiones. Al fin y al cabo, Eduardo aún cargaba con mucho dolor y tristeza. Sin embargo, cada vez que la esperanza surgía, Eduardo la reprimía. Luchaba con el sentimiento abrumador de que seguir adelante, o incluso permitirse sentir algo por otra persona, era una traición a la memoria de Paulina. ¿Cómo podría amar de nuevo si aún llevaba el duelo en el pecho? Leticia, por su parte, sentía la tensión invisible que existía entre ellos. Sabía que Eduardo aún estaba atrapado en el pasado, y lo último que quería era forzarlo a cruzar un puente para el cual tal vez aún no estaba listo. Su cariño por él era grande, pero respetaba el tiempo que él necesitaba. Leticia no hablaba sobre sus propios sentimientos, temiendo que eso pusiera presión sobre Eduardo, o peor aún, lo alejara. Un día, después de una larga conversación sobre libros y las pequeñas alegrías de la vida, Eduardo se quedó en silencio. De repente, sus ojos se encontraron con los de Leticia, y por un breve momento, ella pensó que él diría algo que ambos esperaban. Pero entonces desvió la mirada, juntando las manos sobre la mesa. No sé si algún día seré capaz de seguir adelante, confesó en voz baja. Leticia sonrió con suavidad, tratando de ocultar su propio dolor. Lo entiendo, Eduardo. No hay prisa. El duelo tiene su propio tiempo. Un sábado, Eduardo llegó a la florería con una expresión pensativa. Leticia, ¿alguna vez te has preguntado por qué elegimos ciertas flores para ocasiones específicas? Ella sonrió, apreciando su interés. En realidad, existe un lenguaje de las flores. Cada una tiene su propio significado. Eduardo escuchó, fascinado, mientras Leticia explicaba los significados de diferentes flores: rosas para el amor, lirios para la pureza y crisantemos para la honestidad. El tiempo pasó rápidamente, y cuando Eduardo miró el reloj, se dio cuenta de que estaba retrasado para su visita al cementerio. Perdón por haberte robado tanto tiempo, dijo, un poco avergonzado. Leticia negó con la cabeza. No te preocupes. Fue un placer conversar. Camino al cementerio, Eduardo reflexionó sobre cómo sus visitas a la florería se habían convertido en lo más destacado de su semana. Leticia traía una luz que no se había dado cuenta de que faltaba en su vida desde hacía mucho tiempo. Al llegar a la tumba de Paulina, Eduardo notó algo diferente. Había flores frescas allí, pero no eran las que él había traído la semana anterior. Intrigado, se preguntó quién más podría estar visitando a Paulina regularmente. En las semanas siguientes, Eduardo comenzó a prestar más atención. Siempre había flores frescas en la tumba, además de las que él llevaba. Supuso que eran de la madre de Paulina, aunque le parecía extraño no haberse encontrado con ella nunca. Un día, decidido a resolver el misterio, Eduardo llegó al cementerio más temprano de lo habitual. A lo lejos, vio a una figura masculina dejando flores en la tumba de Paulina. Intrigado y un poco inquieto, se acercó. «Disculpa», llamó Eduardo, haciendo que el hombre se volteara.
¿Eres tú quien siempre deja flores aquí? El hombre, de apariencia amable y ojos cansados, confirmó. Sí, soy yo. Me llamo Héctor. ¿Quién eres?, preguntó Eduardo, completamente confundido. ¿Cómo conocías a Paulina? Héctor guardó silencio por un momento, luego respiró hondo. Eduardo, hay algo que necesitas saber. El corazón de Eduardo comenzó a latir rápidamente. ¿Qué quieres decir? Paulina y yo éramos amigos, pero no era una amistad común, explicó Héctor. Nos enamoramos. Eduardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Pero cómo? ¿Cuándo sucedió esto? Héctor colocó una mano reconfortante en el hombro de Eduardo. Fue durante el año en que estuviste fuera. Paulina estaba pasando por muchas dificultades con el final de su matrimonio, por la falta de comunicación. Nos conocimos por casualidad y nos hicimos amigos. Con el tiempo, los sentimientos crecieron. Eduardo tambaleó, sentándose en un banco cercano. Héctor se sentó a su lado, dándole espacio para asimilarlo. Héctor continuó. Paulina te respetaba mucho y respetaba tu matrimonio. Sabía que tenía que resolver las cosas contigo primero. Entonces, ¿por qué iba a buscarme al aeropuerto ese día?, preguntó Eduardo. Fue entonces cuando Héctor confesó. Ella quería hablar contigo en persona. Paulina había decidido pedir el divorcio. Creía que te lo merecías escuchar de ella directamente. Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo. Todos estos años, había imaginado que Paulina iba a reconciliarse con él. La realidad era completamente diferente. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó Eduardo, sintiéndose perdido. Héctor lo miró con compasión. Porque necesitas saber la verdad, Eduardo. Necesitas liberarte de esa culpa que has estado cargando. Paulina siguió adelante, y le gustaría que tú hicieras lo mismo. Eduardo permaneció en silencio durante mucho tiempo, tratando de absorber todo. Finalmente, miró a Héctor. Gracias por decírmelo. Debió haber sido difícil para ti también. Héctor asintió. Lo fue, pero Paulina siempre hablaba bien de ti. Ella quería que fueras feliz. Los dos hombres se quedaron allí, extrañamente conectados. Cuando Héctor se levantó para irse, se volvió hacia Eduardo una última vez. No vuelvas más aquí, Eduardo. Tienes que saber que a Paulina no le gustaría verte atrapado en el pasado. Ella quería que vivieras, que fueras feliz. Eduardo observó a Héctor alejarse, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Se quedó allí durante horas, reviviendo cada momento de los últimos 3 años. Cuando finalmente se levantó, el sol ya se estaba poniendo. Eduardo miró por última vez la tumba de Paulina. Adiós, Paulina, susurró. Gracias por todo. El sábado siguiente, Eduardo entró en la florería de Leticia. Ella lo saludó con una cálida sonrisa, ya dirigiéndose hacia las rosas blancas. En realidad, la interrumpió Eduardo suavemente, hoy me gustaría algo diferente. Leticia lo miró, sorprendida. Claro, ¿qué te gustaría? Eduardo sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos. ¿Qué tal un ramo colorido? Algo que represente un nuevo comienzo. Leticia sintió su corazón acelerarse. Tengo exactamente lo que necesitas, dijo ella, moviéndose para crear un arreglo vibrante y alegre. Cuando terminó, Eduardo tomó el ramo y se lo entregó a ella. Leticia, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche?, le preguntó, un poco nervioso. El rostro de Leticia se iluminó con una radiante sonrisa. Claro, me encantaría. Mientras salían juntos de la florería, Eduardo sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Por primera vez en 3 años, estaba mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias, amigos.